¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la clase de hipertensión arterial crónica. Las guías en que me he basado para hacer este material son muchas, ¿ok? Pero la que recomiendo son la guía europea del 2018, la guía 2020 de la Sociedad Internacional de Hipertensión. Esas dos son las más actuales sobre hipertensión, ¿ok? Y de ahí vamos a comparar los aspectos con la guía americana del 2017. Ya la JNC 8 2014 es muy antigua. Esperemos que salga una JNC 9 en esos años para poder actualizarlo. Y luego también la guía NICE del 2019 sobre hipertensión. Más que todo es un parecido con la guía europea y la guía internacional de la hipertensión, perdón, la Sociedad Internacional de Hipertensión. ¿Ok? Y de ahí puntos importantes de una guía que es la guía 2020 de la Academia de Cardiología canadiense, ¿no? Que también tiene aspectos importantes, que ahí le he colocado un algoritmo muy bueno, ¿ok? Que resume todo el diagnóstico. Entonces vamos a empezar definiendo y clasificando la hipertensión, ¿ok? Vamos a empezar de la guía eh, antigua, pero con un rango de actualización en los últimos 5 años, ¿no? La 2017, ¿ok? ¿Qué te dice la guía americana del 2017 de hipertensión? Ellos consideran una una presión arterial normal menos de 120/80, ¿ok? Y ellos consideran hipertensión mayor de 130/80. ¿Ya, chicos? Entonces, es una diferencia importante, mayor de 130/80, hablando más que todo en presiones de consulta, en consultorio externo. Cuando el paciente viene a su cita en consultorio externo, tenemos diferentes valores a los valores de presión afuera del consultorio. Ya, ese es un punto importante porque muchos se graban de memoria pensando que esta presión arterial sirve para todos los ámbitos, ¿no? O sea, si va a su casa, va a ser la misma clasificación, pero no. Esta clasificación que vamos a ver va a ser netamente solo en consultorio externo. ¿Ok? Entonces, la guía americana en 2017 considera hipertensión a partir de 130/80. ¿Ya? Y la presión normal alta o presión arterial elevada lo considera mayor de 120/80. ¿Ok? Luego tenemos la Sociedad Internacional de Hipertensión de la guía 2020. ¿Ok? Esta guía define que a todos pacientes adultos, o sea, mayor de 18 años. ¿Ok? Todas estas guías se basan a mayores de 18 años. Ya la hipertensión arterial en pediatría es otro tema, son otras guías, chicos. Pero en adultos mayores de 18 años, esta guía internacional de hipertensión te define que es un paciente que en consultorio, ¿ok? Y acá siempre andamos en subrayar lo más importante, estamos hablando de consultorio, una presión mayor de 140/90, ¿ok? 140/90. Entonces, la clasificación de la Sociedad Internacional de Hipertensión del 2020 consideran una presión normal en menos de 130, menos de 85. ¿Ok? Menos de 130, menos de 85. Entonces vamos viendo diferencias entre ambas guías. Luego consideran una presión normal alta, 130 a 139 de sistólica y 85, 89 de diastólica. Y recién consideran hipertensión grado 1, ¿no? Un paciente que tiene mayor de 140/90. Recuerden estos pacientes en consultorio, ¿ya? Entonces la presión en consultorio se considera hipertensión mayor de 140/90. ¿Ok? Hasta ahí, de chicos. Luego vamos a regresar, para no meterles tanta información, vamos a hacerlo ordenado, para decir qué significa MAPA, qué significa AMPA. ¿Ok? Pero vamos diciendo que estas dos medidas, MAPA y AMPA, son medidas fuera del consultorio, fuera del consultorio. ¿Ok? Entonces, y están viendo que en hipertensión arterial no solo nos basamos con el diagnóstico de consultorio,
sino también el paciente tiene que ser diagnosticado fuera del consultorio. Luego la guía europea, que es la que más se usa en el Perú, tenemos que una presión en consulta, una hipertensión en consulta es mayor de 140/90. ¿Ok? En eso, sí, va de la mano con la Sociedad Internacional de Hipertensión. Solamente hay un cambio con la Sociedad Americana que ellas consideran 130/80, ¿no? ¿Ya? Luego también vamos a ver qué es MAPA. Sí, pero ya estamos diciendo que la MAPA es la presión ambulatoria, la presión fuera del consultorio. ¿Ok? Igual que la AMPA. Ya vamos a ver también qué significa esas siglas. ¿Ya? Consideraciones importantes, la hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada. Eso también son muy importantes en el diagnóstico, ¿ya chicos? Muchos no, no, no saben definirlo bien, ¿ok? Pero es muy importante para el diagnóstico. Recuerden que el diagnóstico de hipertensión es difícil, ¿ok? Manejar la hipertensión cuando un paciente ya es diagnosticado y viene a tu consultorio, ¿no? O tú estás rotando y estás en hospitalización en piso y vas a entrevistar a un paciente con hipertensión, ya está diagnosticado, es muy fácil más que todo manejarlo y monitorizarlo, ¿no? Pero en comparación a un paciente que no sabe si tiene o no hipertensión y viene y tienes que diagnosticar la hipertensión por primera vez en su vida, ¿ok? Eso es lo complicado, ¿ya? Entonces la hipertensión de bata blanca es una presión nada más que se encuentra aumentada en consulta, ¿sí? Pero está normal afuera de la consulta, ¿ok? Recuerden, hipertensión de bata blanca, presión arterial elevada en consulta, normal afuera de la consulta. La enmascarada, en cambio, es una presión que está normal en consulta y elevada afuera. Entonces, gracias a estas dos entidades que se descubrieron, no solo se basa en el diagnóstico de consultorio, ¿ok? Es muy importante diagnosticar la presión arterial en el consultorio y afuera del consultorio o a nivel ambulatorio. Eso quiero que sepan muy bien. Entonces, recuerden la guía europea, ¿sí? Vamos a entrar un poco a ella en las definiciones y diagnóstico. Te dice que una hipertensión es mayor de 140/90, ¿ok? Y ellos consideran normal alta una presión de 130/85, ¿no? Ya chicos. Entonces, ellos te agregan que el diagnóstico de hipertensión tiene que ser mayor de 140/90 en consulta, pero estas consultas tienen que ser más de dos, ¿ok? Más de dos consultas con esas presiones. ¿Ya chicos? Dos o más consultas, ¿sí? Y esas consultas te dicen, ¿no? Esas consultas deben tener un intervalo de uno o a más semanas, ¿no? O sea, el paciente viene hoy día y a la semana lo cito. Hoy día sale una presión elevada, a la otra semana sale otra presión elevada, a la otra semana sale presión elevada. Ya en consultorio vamos diagnosticando que tiene hipertensión arterial, pero no solo me quedo con eso, recuerden, tengo que monitorizarlo también la presión afuera del consultorio. Si ahí sale elevado, según los criterios que vamos a ver más adelante, diagnosticamos ya que tiene hipertensión arterial el paciente. ¿Ok? Ya vamos a ver que en cada visita lo que se recomienda, ¿sí? En cada visita se recomienda un punto importante según cada guía. ¿Ok? Entonces acá tenemos dos diferencias, ¿sí? Más que todo nos vamos a ver a nivel de consultorio. La guía americana te dice 130/180 y la guía europea y la guía internacional de hipertensión también te dice mayor de 140/90. Ya vamos a regresar para querer clasificar según la ambulatoria. ¿Ya? Entonces vamos a un punto importante aquí también es cómo es la medición de la presión arterial en consulta. Sí, en consulta, chicos. Entonces aquí me he guiado porque lo explica muy bien la guía americana y la guía internacional de hipertensión. Te dice condiciones previas, ¿ok? Condiciones previas. En las condiciones previas ya se han visto artículos,
y vamos a colocar un artículo más adelante que te dice que varía la presión sistólica y diastólica dependiendo cada situación que tiene el paciente. Entonces, ¿qué te recomienda? Uno, una habitación tranquila, que no haya ruidos, que tenga una temperatura confortable, una temperatura tibia, ¿no? Ni tan caliente ni tan frío, ¿ok? Antes de medir, recomendarle al paciente y preguntarle también si es que ha fumado, si es que ha consumido cafeína o café, si es que ha hecho ejercicios, ¿ya? Y si lo ha hecho, esperar media hora para tomarle la presión, ¿sí? Porque se debe evitar fumar, tomar café y hacer ejercicios durante 30 minutos. Lo otro, si ha ido al baño, tienes que decirle que vaya al baño antes de tomar la presión, porque se ha visto, y vamos a ver más adelante, que una vejiga llena, una vejiga distendida, una sensación de ganas de ir al baño durante la toma aumenta la presión y te da falsas mediciones. ¿Ok? Lo otro, que esté sentado y relajado durante 5 minutos. ¿Sí? Entonces se cumple todas esas condiciones previas, hay que hacer lo que se siente, ¿ok? Y que esté relajado durante 5 minutos. ¿Ya? Lo otro, ¿sí? El paciente y tú no lo debes de distraer antes de la toma, durante y entre las mediciones. O sea, no se debe de hablar. Tú tienes que decirle al paciente que en estos momentos no va a poder hablar, ni tú hablarle. Si es que quiere hacer preguntas, porque muchos van a preguntar durante la toma, tiene que esperar a que termine la medición y tú le vas a indicar cuando termina. ¿Ok? La posición correcta, chicos, ¿cuál es? Sentado. ¿Ya? La posición correcta va a ser sentado. Acá pueden ver una imagen, sentado, ¿sí? La espalda, se recomienda que la espalda esté apoyada en una silla, en un espaldar, en otras palabras, que el brazo, ¿sí? Esté a la altura del corazón, ¿ok? Sobre una mesa, ¿ya? Que las piernas estén sin cruzar y los pies estén apoyados en el piso. Entonces son recomendaciones importantes y van a saber por qué, ¿ok? El dispositivo de medición, más que todo, si es electrónico, tiene que estar validado. No compren los que no están validados, ¿ya? Y lo más recomendable en la práctica clínica es utilizar un dispositivo, ok, el fingomanómetro aneroide, ¿no? Que es el más común usado, el que tiene para insuflar. Se conocen como aneroides. El de mercurio, muy antiguo, se puede encontrar en consultorios de hospitales nacionales, ok. El brazalete tiene que ser a medida, ¿sí? De la circunferencia del paciente. Si es gordito, hay para gorditos. Si es normal, el que viene en el estuche. Y si es pediátrico, conseguir uno pediátrico. ¿Ok? Recuerden que el diagnóstico, según la guía internacional de hipertensión, te dice que en cada visita hay que tomar 3 medidas de presión arterial con 1 minuto de intervalo entre ellas, ¿no? De esas 3 medidas ya vamos a ver cómo se saca más adelante. Y la presión arterial de 2 a 3 visitas, ¿sí? Más de dos, obviamente. En el consultorio que indiquen una presión mayor de 140/90, ya nos indica hipertensión del consultorio. Entonces, esta guía te define muy bien por qué es importante esas medidas, ¿ok? Esas condiciones, la posición, el dispositivo, el brazalete. Un ejemplo. Vamos a tener diferentes variables. Hay variables que se relacionan mucho con el paciente en la toma de presión, ¿sí? Uno, que el paciente haya consumido alimentos. Entonces, recuerden, la ingesta de comida, ¿ok? Minutos antes de tomar la presión, se asocia, ¿sí? Y según esta guía, chicos, se asocia a una disminución. Recuerden que todo lo menos es disminución. A una disminución de la presión sistólica y diastólica en aproximadamente 5 milímetros de mercurio, ¿ok? ¿Qué más te dicen que el consumo de alcohol minutos antes? ¿Ok? Minutos antes hablo de media hora antes, ¿no? El consumo de alcohol se asocia a una disminución o a un aumento
¿ok? Esa variabilidad, ese rango, disminución o aumento, pero la cosa es que varía, ¿no? El valor que te va a dar. La toma también de cafeína se asocia a un aumento, ¿ok? De la sistólica y diastólica. El haber consumido nicotina, sea por tabaco, si nos referimos a tabaco, que el paciente haya consumido o que el paciente se haya expuesto haciendo un tabaquismo pasivo, se asocia también al aumento de presión sistólica y diastólica. Lo que le decía, ¿no? Una vejiga distendida, llena de volumen urinario, que quiere ser, obviamente, hacer diuresis el paciente, tiene que ir al baño antes de tomar la presión, porque si no, esta va a salir un poco elevada, ¿ok? La exposición al frío, por eso es muy importante que el paciente esté en un consultorio con temperatura adecuada. Se asocia también al aumento de presión, ¿ok? Paretic arm, un paciente que viene con una hemiplegia, ¿sí? Paciente que ha sufrido un derrame, ha sufrido un infarto cerebral y tiene una hemiplegia, un brazo que está paralítico, ¿sí? Ese brazo paralítico, si tú le tomas la presión en el brazo paralítico, aumenta, se ha asociado que se aumenta en 2 y en 5, ¿no? Respectivamente la presión sistólica y diastólica, ¿ok? Lo otro, ¿sí? El efecto de bata blanca. Como pueden ver, el efecto de bata blanca, o sea, el paciente al ver un doctor entra en un proceso de ansiedad por fobia más que todo, se asocia a disminuciones y aumentos de la presión arterial, ¿ok? Entonces ven cómo lo más importante es esas medidas. Y muchos no lo cumplen, muchos solamente miden presión, ¿ya? Esto acá deberían de saberlo de semiología, ¿ok? Y eso lo pueden conversar con sus doctores y le pueden enseñar este artículo. Acá está, le he puesto el título, pueden buscar. Eh, También tenemos, sí, otras variables sobre el proceso. Es que tenemos, nos dice el primer punto número 11 que un periodo de descanso insuficiente, o sea, paciente llega y le toma la presión al toque, ¿no? No ha descansado 5 minutos, en otras palabras, se asocia con un aumento de la presión en la medida. Entonces, recordar, ¿ok? Uno dice, ok, son pocos números, ¿no? Pero imagina que va sumando todo. Paciente, un ejemplo que no ha ido al baño, va sumando 4 o más 33 ya lo máximo. Leí que no ha tenido un periodo de descanso insuficiente, suma más 11. Entonces vas viendo que suma y suma la presión y nos va a salir presiones falsas. ¿Qué más? La posición o actitud del cuerpo, ¿ok? Va a variar estando parado y estando echado, ¿ok? Recuerden que la mejor posición, ¿cuál es? Sentado. Entonces, muchos estudiantes van a tomarle la presión al paciente en su cama, echados. Entonces, tú tienes que saber que esa presión cuando tú le tomas echado varía, ¿ok? Va a variar. Puede que salga menos o más ese rango, ¿ok? Otro punto, cuando estás sentado, ¿qué recomienda la guía? Que no cruce las piernas, ¿ok? Que no cruce las piernas. Cuando un paciente cruza las piernas, se ha asociado a un aumento de presión, como pueden ver, ¿sí? Lo otro, que el paciente no tenga un espaldar. Cuando se sienta, te recomienda la guía que se apoye en un espaldar. Esa falta de espaldar, ejemplos, bancos sin espaldar, el paciente se pone ahí, se sienta y no descansa su espalda, se ha asociado que no tiene significancia en la presión arterial sistólica, pero sí en la diastólica, ¿ok? Lo otro es que no haya soporte en el brazo, o sea, el paciente, su brazo esté en el aire. Cuando un paciente, su brazo está en el aire, se asocia a un aumento de presión,
¿ok? Entonces, van viendo que todo eso va sumando y muchos fácil llevado semiología y están detectando que han hecho malas medidas de presión arterial. Lo otro, que el brazo esté mucho más abajo del nivel del corazón. Se asocia también a un aumento de presión, chicos, ¿ok? También el incorrecto tamaño, ¿sí? De el man- brazalete. Se pequeños brazaletes en comparación al brazo se asocia a un aumento de la presión, ¿sí? Porque aprieta más. O si el brazalete es muy grande para el brazo, se asocia a una menos presión tomada, ¿ok? Otro punto importante, ¿sí? Es, ¿existe una diferencia entre tomar la presión del brazalete y colocarlo por encima de la ropa? No, ¿ok? Uno puede colocar el brazalete por encima de la ropa. Obviamente ropa que sea delgada, ¿no? Polos de tela, de algodón. No va a ponerlo por encima de una casaca, ¿ok? O de un saco, ¿no? No, ¿ok? Hace referencia a ropas eh, muy finas, de chicos, como una camisa, un polo, ¿no? El paciente puede estar con su polito y tú normal le puedes tomar la presión con el brazalete rodeando la ropa, ¿ok? ¿Qué más? Esto muchos lo hacen. Colocar el estetoscopio debajo del brazalete, ¿sí? Eso está mal, ¿ya? Recuerden, el estetoscopio se coloca en el borde inferior del brazalete, por donde pasa la arteria braquial. Si tú lo colocas, o sea, lo metes dentro y abajo del brazalete, entre la piel y el brazalete, se asocia con un aumento de la presión sistólica y una disminución de la presión diastólica. ¿Qué más? Cuando uno hace la medición y empieza a hablar, si el paciente te empieza a preguntar, tú le empiezas a hablar, se asocia con un aumento de presión. Entonces, callados cuando toman la presión, el paciente y tú, antes, durante y después, hasta que tú le indiques que pueden hablar. ¿Ok? ¿Qué más? El uso del estetoscopio, hay dos partes, recuerden, la campana y el diafragma. Si tú usas la campana en vez del diafragma, se asocia con una disminución o aumento de la presión sistólica, ese rango. ¿Ok? Lo otro, perdón, punto 22. Cuando tú presionas mucho el estetoscopio, tú el estetoscopio lo colocas, ¿sí? Lo colocas a nivel de la arteria braquial y lo presionas un montón. Si tú lo presionas mucho, se asocia a una disminución de la presión diastólica. No tiene efectos en la sistólica. ¿Ok? Y el último punto, la desinsuflación del manguito que insuflas, obviamente, y lo haces muy rápido, o sea, destornillas y suela, ¿no? Sale el aire un montón. Se asocia, ¿no? Ya a una disminución de la presión sistólica y diastólica. ¿Ok? Según la guía europea, el diagnóstico de hipertensión se debe de registrar tres mediciones separadas, ya de 1 a 2 minutos, como pueden ver en la primera consulta, en la segunda, tercera, pero tienen que haber tres mediciones, ya, separadas de 1 a 2 minutos cada medición, y se debe de promediar solamente las dos últimas, ¿ok? Se debe promediar las dos últimas. De ahí, ¿cómo elijo el brazo adecuado para medir? Porque el paciente tiene dos brazos, ¿ya? Si el paciente tiene dos brazos, ¿sí? Vamos a medir ambos brazos y vamos a elegir el brazo que tenga la presión más alta, ¿ok? Recuerden, ambos brazos y vamos a elegir el brazo que tenga presión más alta entre los dos. Y esa presión más alta va a ser nuestra primera medida.
Luego, en el mismo brazo, esperamos 2 minutos, tomamos la segunda presión. 2 minutos, tomamos la tercera, con todas las medidas que estamos recomendando, ¿no? Sentada, no brazos cruzados, ¿sí? Con un espaldar que pues, se puede apoyar. Acá no se apoya, no tiene, recuerden que no tiene significancia en la presión sistólica. El brazo apoyado en una mesa a nivel del corazón, ¿sí? El estetoscopio, miren cómo pueden ver, el estetoscopio no se encuentra metido en el brazalete. Luego, brazalete adecuado para el diámetro o circunferencia del brazo, ¿ok? Todo eso son medidas de buena toma. Ya chicos, no lo vemos hablando, ¿ya? Obviamente la paciente ha ido al baño, no ha comido, no ha fumado, no ha tomado café, no ha bebido alcohol en los últimos 30 minutos y ha reposado 5 minutos. Todo eso ahí es importantísimo para tomar una buena presión. ¿Ok? Entonces tú vas a elegir las dos últimas mediciones, ¿ya? Vas a promediar esa primera consulta y te va a salir un ejemplo acá 141,95, ¿no? Luego los citas a la siguiente consulta, hace lo mismo, ¿ok? Lo de los brazos, las tres medidas, eliminamos la primera y nos quedamos con las dos últimas, pero con un intervalo de una semana. Entonces, si te sale y te sigue saliendo elevado, ¿ok? Luego de dos o más visitas, con un intervalo de una semana, se diagnostica hipertensión en consulta. Manejo, hacer un monitoreo de presión ambulatoria, ya que puede ser por automedición o por un aparatito automático, ¿ok? ¿Qué te dice la guía NICE? La guía NICE te recomienda, ¿ya? Que debas de medir ambos brazos, ¿sí? Y este es un punto que no te dice la europea. Si en ambos brazos existe una diferencia mayor de 15 milímetros de mercurio en la sistólica, hay que repetir las mediciones en ambos brazos, ¿ok? Luego lo otro, porque netamente te dicen la europea que elijas el brazo con presión más alta, pero la NICE te dice que puedes elegir cualquier brazo, si es que no supera los 15 milímetros. Si supera los 15 milímetros, repetimos la medición. Y si sigue superando uno de los brazos 15 milímetros, vamos a elegir ese brazo que supera los 15 milímetros. ¿Ok? Recuerden, estoy siendo claro. Vamos a medir la presión en ambos brazos. Si no supera los 15 milímetros, elegimos cualquiera. ¿Ok? Si supera los 15, repetimos la medición. Y si sigue superando los 15 milímetros, ¿ok? Entre ambos brazos, elegimos el brazo que ha superado esos que tiene la presión más alta, ¿no? En otras palabras. ¿Ok? Lo elegimos, ¿ya? Y esa va a ser mi primera medición. Segundo, vamos a hacer una segunda medición, ¿ok? Ya, recordar. Siempre y cuando vamos a realizar esa segunda medición si supera 140/90, ¿ok? Lo otro es que si es que sigue superando la presión, vamos a tomar una tercera medida. Esas tres medidas, eliminamos la primera y nos quedamos con las dos últimas y esas van a ser tomadas como presión arterial de la consulta. ¿Ok? Entonces, si esa presión de la consulta, ¿sí? Acá te dice de frente, ¿no? Si esa presión de la consulta es mayor de 140/90 y menor de 180/120, hay que ofrecer, ¿sí? Una monitorización ambulatoria de la presión arterial conocida como MAPA, ya que ese es el examen que confirme el diagnóstico de hipertensión. ¿Ok? Si el paciente no tolera el mapa, porque a veces el mapa, vamos a ver cómo es el mapa más adelante, o el paciente o el hospital no dispone del mapa, se le recomienda hacer una monitorización domiciliaria de la presión arterial que se conoce como AMPA o automedición. ¿Ok? Recordar, ya chicos, pues acá entramos a este punto, ¿qué es el mapa y qué es el AMPA? ¿Cómo es el diagnóstico de hipertensión fuera de la consulta?
El mapa es la monitorización ambulatoria de la presión arterial automática. El AMPA es el automedición. Las ventajas del mapa, sí, es que va a poder identificar qué personas hacen hipertensión de bata blanca y qué personas hacen hipertensión enmascarada. Recuerden esas dos definiciones. ¿Ok? ¿Qué más? Que me mide presiones a nivel nocturno porque son 24 horas que va tomando ese aparatito la presión. ¿Ya? Y además te da un montón de información. Vamos a ver más adelante el ejemplo, ¿ok? La desventaja es que es poco disponible, ¿sí? ¿Por qué? Porque es costoso. No todos los hospitales lo tienen. Y además puede ser incómodo para el paciente y no lo tolere. Un ejemplo, el paciente está manejando auto, ¿sí? Y va a tener que estar todo ese día con el mapa. Y el mapa, en cualquier momento, cada cierta hora, se insufla, ¿sí? Porque tiene un brazalete, entonces el paciente se va a incomodar, ¿ok? El AMPA, en cambio, las ventajas es que también me puede identificar hipertensión de bata blanca y enmascarada. Para eso, más que todo, sirve el solicitar una medida de presión fuera de la consulta, ¿ok? Lo otro que también la ventaja es que es económico, que lo usamos casi siempre en el primer nivel de atención o en el serum van a usar la automedición de la presión arterial, ¿sí? Lo otro que el paciente va a estar más conforme, ¿ya? Sí. Y lo malo, sí, lo malo es que no me mide la presión en la noche, en la madrugada, mientras el paciente duerme. Y lo otro también es que hay errores de medición. El paciente no respete lo que hemos visto. Si todo esto el paciente hay que explicarle en la AMPA, ¿ya? Y esto también, ¿ok? Entonces, tenemos diferentes valores, ¿ya? Acá está en la guía europea, tenemos la presión, este es para el mapa, ¿sí? Para el mapa. El PA ambulatorio es mapa. Tenemos diurna, valores de hipertensión, la nocturna, el promedio de 24 horas, 130 mayor de 180, esa es hipertensión en mapa. Y el AMPA, promedio de PA domiciliaria, mayor de 135, 80. ¿Ok? Igual acá de la sociedad, perdón, de la Sociedad Internacional de Hipertensión, tenemos mapa 24 horas, 130, 80, ¿sí? Igual que la europea. En el día o diurno, mayor de 135, 85, ¿sí? Igual que la europea. Y en la noche, 120, 70, igual que la europea. El AMPA, domiciliario, en su casa, automedición, mayor de 135, 80. 85, perdón. Ahí sí varía con la europea. Acá es mayor de 135, 85 en la Sociedad Internacional de la Hipertensión. Acá es 135, 80. ¿Ok? ¿Qué te dice la guía NICE para el mapa? ¿Ya? Hay que utilizar mapa para confirmar, recuerden, un diagnóstico de hipertensión. Es la mejor prueba para el diagnóstico de hipertensión. ¿Sí? Se debe de asegurar que se tomen al menos dos mediciones por hora. ¿Ya? Dos mediciones por hora, principalmente en las horas de vigilia, en las horas diurnas del paciente. ¿Ok? Desde que se levanta, un ejemplo de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche que se acuesta. Luego tenemos el valor promedio debe de ser al menos 14 mediciones, lo mínimo, ¿sí? El mapa, recuerden que automáticamente hace mediciones, ¿ya? Y esas 14 tienen que ser mínimo durante las horas de vigilia, ¿ok? Y acá tenemos los valores, ¿ya? El NICE utiliza los mismos valores que la guía, perdón, que la Sociedad Internacional de Hipertensión. Acá tenemos un ejemplo de mapa, ¿sí? Acá tenemos un mapa de acá de nuestra localidad de Trujillo, del Hospital Virgen de la Puerta. Ya tenemos los datos del paciente, ¿sí? Recuerden que esto lo va a realizar el cardiólogo. Uno como médico general en el serum no hace eso, sino lo refiere al cardiólogo para que lo pueda hacer, ¿ok?
Entonces se da el mapa de todo el día, el mapa del día, el mapa de la noche, ¿sí? Entonces tú vas a tus criterios y ves si es que tiene aumentado, ¿no? Este paciente obviamente está aumentado su PA de 24 horas, su PA diurno y su PA nocturno, ¿ok? Luego vamos a ver los gráficos. Acá tenemos una tendencia de presión y tiempo. Acá están las horas que se ha medido el paciente. El día y la noche. Noche está en color gris. De chicos. Acá vemos los picos de presión que tiene. Luego tenemos mejor en datos. Ya se ha hecho al paciente más de, un ejemplo, 43 mediciones. ¿Sí? Recuerden que el mínimo en diurnas es 14 mediciones y acá sí se ha hecho, ¿no? Recuerden que todo lo gris es noche. Acá se le ha hecho más de 14 mediciones en la hora de vigilia, en las horas de vigilia. Entonces ahí está bien. Entonces se ha hecho un promedio 43 mediciones. ¿Ya? Entonces, comúnmente, chicos, si es que al paciente se le hace 2 tomas por hora, ¿sí? A las 3 y a las 3:30, un ejemplo, te va a salir como 48 mediciones en todo en las 24 horas. ¿Ok? Porque tú multiplicas 24 por 2. ¿Ya? Entonces, es importante. ¿Ok, chicos? Pues acá tenemos la sistólica, la diastólica y la PAM. Van a ver que la sistólica todo sale rojito, rojito, rojito. ¿Sí? Y diastólicas puntos rojos. Eso que indica que el paciente tiene una hipertensión ambulatoria persistente. Y eso diagnostica, ¿sí, chicos? Diagnostica hipertensión. Luego tenemos la automedición de la presión arterial. ¿Qué te dice la guía NICE? La guía NICE te recomienda que se tomen el paciente toda la técnica de una buena medición. Tú le vas a explicar, le vas a ejemplificar, ¿ok? Acuérdense eh, que durante esa toma se tiene que hacer 2 medidas, ¿ya? Y esa toma tiene que ser 2 veces al día, ¿ok? Como pueden ver, mañana tarde, un ejemplo. Ya, se recomienda mañana tarde, ¿sí? Entonces, el paciente se va a registrar la presión mañana y tarde. Por ese registro se tiene que tomar 2 veces y la última es la que considera, ¿ok? Y lo tiene que hacer mínimo 3 días, mínimo, ¿sí? La europea te dice 3 días, la NICE dice 4, pero casi todas concluyen que tiene que ser 7 días de duración de toma de presión, ¿ok? Y todas recomiendan, ¿sí? No solo la NICE, que el primer día elimines dentro del promedio que le vas a sacar. Y al final tú vas a promediar todas esas presiones y te va a salir un promedio de automedición de la presión. ¿Ok? Y si es que ese sale mayor de entre 135,85 según la americana o 135,80 según la europea, tú vas a diagnosticar también hipertensión ambulatoria. Más tu hipertensión de consultorio confirman hipertensión arterial. ¿Ok? Entonces, recordar, ya hemos visto y estamos terminando la parte del diagnóstico de hipertensión, que es muy importante. ¿Ya, chicos? Como pueden ver, ¿sí? Tenemos la presión en consulta y la presión en 24 horas. ¿Ya? El paciente normotenso, esto también es importante que sepan, ¿no? En resumen, el paciente normotenso, el paciente con presión óptima, perdón, en la presión en consulta tiene que salir menos de eso. Y la presión de 24 horas también va a salir menos de eso. Es el paciente con una presión arterial óptima. ¿Qué pasa si el paciente en la consulta sale con hipertensión mayor de 140/90? Sí, pero en la presión de 24 horas del mapa, hablamos del mapa, sale normotenso. ¿Qué quiere decir? Que está haciendo hipertensión de bata blanca. Y eso no se maneja. Luego, ¿qué pasa, chicos? Si la presión en consulta está normal, pero en el mapa sale elevada las presiones, ¿qué quiere decir? Que el paciente está enmascarando la hipertensión. ¿Ok? Y lo otro que va a definir la hipertensión verdadera es que en la presión de consulta salga elevada la presión en consulta y salga elevada la presión en ambulatorio. Eso más
va a diagnosticarme hipertensión arterial. Eso es lo que quiero que sepan. Ya no solo se queden que midiendo la presión en consulta tengo eso. Y no solo una medición en consulta, sino más de dos. Y que cada consulta tiene que tener tres mediciones. Todo lo que se le he explicado. ¿Ok? Esto es importante, ¿no? El paciente viene a tu consultorio en el Serum, ¿no? O tú eres cardiólogo, médico internista, o médico general. Y viene y te dice, doctor, me han dicho en la farmacia, cuando me tomó la presión a un sol, que tengo la presión elevada. Y obviamente lo de la farmacia le toman una vez, ¿no? Le toman parado, ¿ya? Entonces, recuerden eso. O ha habido una campaña médica en el trabajo y le han tomado la presión en el triaje y ha salido que tiene la presión elevada, ¿sí? O él mismo se ha comprado un tensiómetro digital porque su mamá es hipertensa y quiere saber si es hipertenso y ha salido que tiene presión elevada según el tensiómetro digital. Todas esas sospechas hacen que visite tu consultorio. Tú le vas a tomar la presión como dice las guías, como te recomienda la técnica, ¿sí? Y si la presión de consultorio en ese momento es mayor de 180 a 110, ¿sí? Que es un criterio de crisis hipertensiva, recuerda, mayor de 180 a 110, o otra guía te dice 180 a 120. Cualquiera de las dos es válida. Entonces, si es mayor de 180, 110 o 180, 120, ¿sí? Sí, es una crisis hipertensiva y de manera patognomónica, toda crisis hipertensiva es hipertensión arterial como diagnóstico. ¿Ok? Entonces, valores de presiones en un paciente mayor de estos con una buena toma es crisis hipertensiva y es hipertensión. ¿Ok? Ya luego en la siguiente clase van a ver cómo se maneja eso. Entonces, si tenemos un paciente así, ya tiene un algoritmo que ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero si no, nos preguntamos, según la guía, recuerden canadiense, si tiene diabetes. ¿Ok? Si tiene diabetes o no. Si no tiene diabetes y vemos que la presión en consulta está mayor de 140/90, recuerden que hablamos de presión en consulta luego de haberle hecho tres mediciones, ¿sí? Luego de haber hecho ambos brazos y tan solo quedarme con el brazo que tiene mayor presión, ¿sí, chicos? Y luego promediar las dos últimas y eliminar la primera. Todo eso que hemos explicado significa presión en consulta, ¿ya? Si eso sale mayor de 140/90, yes, ¿qué te recomienda? No solo que ahí digamos, tiene hipertensión, no. Le decimos al paciente, señor, usted es muy probable, ya vino con caso sospechoso de hipertensión, ahora se vuelve caso probable. Viene con un caso probable, doctor, señor, que tenga hipertensión. Entonces lo que vamos a hacerle es hacerle mediciones afuera de la consulta, ¿sí? Y ahí nos quedamos. ¿Qué pasa en los diabéticos? En los diabéticos, según la guía canadiense, te dice que la presión en consulta tiene que ser mayor de 130/80. ¿Ok? La guía canadiense te dice que en diabéticos, ¿sí? La presión arterial para definir hipertensión tiene que ser mayor de 130/80 para más de tres mediciones en diferentes días. Ya, recuerden, me olvidaba que la presión en consulta, aparte de la primera consulta, tiene que ser más de dos consultas, ¿sí? Entonces ahí si es que todo tiene o todo eso tiene hipertensión en consulta, se cumplen los criterios de presión alta en consulta, tenemos un caso probable de hipertensión. Entonces, en ambos casos, vamos a medir fuera de la oficina para descartar hipertensión de bata blanca. ¿Cuál es el preferido, recomendado, el gol estándar? El mapa, ¿sí? Pero si no, recuerden, porque es costoso, porque no está disponible, el AMPA, ¿ok? Ambos tienen sus medidas, como pueden ver, ya chicos. Si en estas se cumple los criterios, yes, definimos y no hay otra forma que hipertensión arterial verdadera. Si no, tan solo tenía presión alta en consulta y en ambulatorio está normal, hipertensión de bata blanca. ¿Ok? Hipertensión de bata blanca. ¿Y es hipertensión de bata blanca? No es hipertensión, chicos. Venga la flecha. ¿Ok? No es, igual, si la presión en consulta, luego de todo lo que hemos hecho,
no sale elevada, no es hipertensión. ¿Ok? Y que ingrese sus controles, ¿no? Chicos, entonces recordar, punto importantísimo en el diagnóstico. Entonces ya saben diagnosticar hipertensión. Muy bien, un aplauso. Y ahora vamos a la evaluación clínica. Ya diagnosticaste hipertensión y ahora ¿qué sigue? Evaluar tres puntos importantes. Identificar factores de riesgo cardiovascular, identificar eh, o descartar causas secundarias de hipertensión para solo quedarnos con la hipertensión primaria y evaluar si es que ya el paciente tiene un daño orgánico. ¿Ok? Tres puntos. Identificar factores, descartar causas secundarias y identificar daño orgánico. ¿Ok? En identificar factores son los mismos factores de riesgo de cardiopatía isquémica, son los mismos factores de riesgo de aterosclerosis. ¿Ok? Entonces, eso ya te lo tienes que saber de memoria, ya te lo tienes que saber para poder nada más recordar, ¿no? En porcentajes. Te dice la guía internacional de hipertensión que las riesgos cardiovasculares más comunes son la diabetes en los hipertensos, ¿ah? La diabetes se asocia mucho, las dislipidemias, 30%, ¿sí? La obesidad, perdón, el sobrepeso y obesidad, 40%, ya chicos, es el más asociado, como pueden ver. La hiperuricemia, 25%, y el síndrome metabólico, ya 40%. Entonces, los dos más importantes, síndrome metabólico y obesidad. En otras palabras, pacientes que tienen síndrome metabólico. Entonces, ¿qué hay que preguntar al paciente si es que ha tenido antecedentes familiares? Padres, hermanos, madres, si han tenido un evento cardiovascular, infarto, derrame, enfermedad renal crónica, si es que ha tenido también insuficiencia cardíaca. ¿Qué más? Si el paciente tiene antecedentes de diabetes, familiares, de colesterol alto, ¿sí? Si es que fuma, si es que come mucha sal, le gusta mucho comer sal, ¿ok? Si es que consume alcohol, si es que no hace ejercicio en la oficina sentado, en el carro se va sentado y en la casa solo duerme y mira tele, ¿ok? ¿Qué más? Preguntarle también si es que le han dicho que ronca mucho, como es gordito y ronca mucho, y a eso se asocia con apnea del sueño, que también es un factor de riesgo cardiovascular porque se asocia mucho a obesidad. Y si es que es mujer, preguntarle si es que ha tenido algún trastorno hipertensivo durante el embarazo, ¿ok? Eso es identificar factores de riesgo. ¿Para qué? Ya vamos a más adelante. Lo otro, identificar causas secundarias de hipertensión, ¿sí? Preguntarle si es que esa hipertensión la han diagnosticado, si es que ya viene diagnosticada, ¿no? Si es que la han diagnosticado cuando era joven, ¿ok? ¿Qué más? Si es que consume drogas. Lo otro, síntoma de feocromocitoma, que es un tumor que aparece en jóvenes, ¿sí? Vamos aquí ya, para que puedan entender la edad, que es muy importante. Entonces, miren chicos, la hipertensión esencial, o la primaria, la que vamos a manejar, y este es el tema, ya comúnmente se diagnostica entre los 40 y 65 años. Es muy común en raza negra, ya, aunque eso más que todo hace hincapié a los americanos, que tenga factores de riesgo cardiovascular, ¿ok? Que hemos visto. Y lo otro es descartar, porque muchas veces, a veces se diagnostica mal la hipertensión primaria, ¿ok? Y al final termina siendo una secundaria. Entonces, ¿cuándo sospechamos de secundarias? Que el paciente tenga edades que no estén en el rango normal de diagnóstico, o sea, pacientes que sean menores de 40 años, un paciente pediátrico que tiene hipertensión arterial, lo más común es que sea una hipertensión arterial secundaria a algo, ¿ok? A una enfermedad orgánica. O pacientes que tienen 80, 90 años y recién se les diagnostica hipertensión. Eso también es raro, ¿ok? Lo otro, hipertensión arterial resistente. A veces pacientes que tienen
diagnóstico de hipertensión arterial esencial, le siguen manejando, ven que las expresiones no se modifican, le siguen metiendo más y más fármacos y cuando ya llegan a 4 fármacos, se conoce como hipertensión arterial resistente. Entonces, ¿qué te dicen las guías cuando tú a un paciente de hipertensión primaria llega a tener una definición de hipertensión resistente? Hay que buscar causas secundarias de manera exhaustiva, porque puede ser que el paciente tenga una hipertensión secundaria y tú durante todos estos años la estamos manejando como primaria. ¿Ok? ¿Qué más? Todo pacientes que tiene crisis hipertensivas de novo, o sea, como estos pacientes que hemos visto acá, ¿no? Paciente que viene y tiene 180, 110 y tiene una crisis hipertensiva, es hipertensión, pero hay que descartar hipertensión secundaria aquí también porque las hipertensiones secundarias me hacen crisis hipertensivas. Y lo otro es que las hipertensiones secundarias son más sintomáticas y me hacen más daño orgánico de manera más rápida. Entonces tenemos pacientes pediátricos, glomerulonefritis aguda, poliquistosis renal, enfermedad renal poliquística, ¿sí? Feocromocitoma, cortación de aorta. Son las causas más comunes en pacientes jóvenes. Ya, entonces, con respecto a feocromocitoma, saber los síntomas importantes, puro síntoma simpático-mimético, ya que el feocromocitoma, recuerden que es un tumor que produce catecolaminas, que produce adrenalina, noradrenalina, entonces el paciente va a sudar, va a tener cefalea, va a tener ansiedad, palpitaciones. ¿Ok? ¿Qué más tenemos de causas? Ya en adultos, la estenosis renal, enfermedad renal crónica, o sea, paciente que tiene diabetes, que no tiene hipertensión, que hace enfermedad renal crónica por diabetes y recién tiene hipertensión arterial, la causa común sería la enfermedad renal crónica. ¿Ok? También la enfermedad renal poliquística, alguna neuropatía obstructiva que al final me da enfermedad renal crónica. Y a nivel endocrinológico tenemos dos importantes, aldosteronismo primario y síndrome de Cushing. Ya esas dos tienen que saber bien también su sintomatología. Un ejemplo del hiperaldosteronismo primario es que el paciente presente hipopotasemia. ¿Ok? Y que la hipopotasemia me dé debilidad muscular, ¿ya? También otro punto, ya chicos, es que el paciente también en el feocromocitoma presente, ya manchas café con leche, ¿sí? Eh, Otro punto, en el hiperaldosteronismo hay también manchas hiperqueratóxicas o hiperpigmentadas, mejor dicho, en el cuerpo, ¿ok? Hay que saber la enfermedad de Cushing cómo viene. Recuerden obesidad central, atrofia muscular a nivel periférico, la jiba en la nuca, la fascia cushinoide, ¿no? Fascia abogatada, la fascia en semiluna, ¿no? Cachetón, las estrías violáceas, ¿sí? Signos de Cushing, ¿ok? También de enfermedad tiroidea, principalmente hipertiroidismo, paciente intolerante al calor, con abundante apetito y baja de peso, neurótico, ¿ok? Con palpitaciones. Eso hay que preguntar y descartar a los pacientes, ¿ok? También una causa de hipertensión es la apnea del sueño, ¿sí? Aquí está, miren, a nivel neurológico. Esa apnea del sueño hay que preguntarle al paciente si ronca mucho o le han dicho que ronca y además que sea obeso. Y lo otro es que durante el día le digan o ya se dé cuenta que para cabeceando, para de sueño y se duerme cuando ve tele, cuando come. Eso es clínica de síndrome de apnea obstructiva del sueño. Ya chicos, recuerden, ronquidos, un cansancio diurno, ¿ok? Y la obesidad, que es el factor principal de riesgo, ¿ya? Lo otro es identificar el daño orgánico. Recuerden que el daño orgánico mediado por hipertensión se asocia mucho a órganos blandos, órganos blancos.
que son el cerebro, los ojos, el corazón, los riñones, las arterias periféricas. ¿Ok? En cerebro, buscar si es que presenta alguna alteración neurológica, ¿sí? En los ojos, si es que presenta alteraciones de la vista, porque recuerden que la hipertensión me puede dar retinopatía hipertensiva. A nivel torácico o más que todo corazón, si es que presenta algún tipo de angina, ya chicos, o si es que tiene clínica ya de insuficiencia cardíaca y especialmente identificar fibrilación auricular mediante palpitaciones irregulares. Paciente presenta palpitaciones irregulares, más pulso irregular, sospechar de fibrilación auricular, hay que tomarle un EKG, porque la causa principal de fibrilación auricular, vamos a verlo en el tema de arritmias, es la hipertensión. En los riñones, ¿ok? Principalmente descartar enfermedad renal crónica producto de la hipertensión, ¿sí? O alguna microangiopatía renal producto de una hipertensión arterial grave. En las arterias, recuerden que la aterosclerosis de arterias periféricas como la femoral y arteria femoral más que todo, arteria poplitea, se asocian con extremidades frías, claudicación intermitente, ¿ok? Eso ahí es importante, ¿ya? Y descartar e identificar a nivel clínico, ¿ok? Acá te lo pongo mucho más textual. La retinopatía hipertensiva hay que realizar a un paciente fondo de ojo. A nivel sintomático, la pérdida de la agudeza visual, ¿sí? Realizarle un fondo de ojo, clasificar la retinopatía, hay 4 grados. El grado 3 y 4 son los más significativamente mortales, ¿ok? Ese tema es tema de oftalmología, pero ahí les coloco los 4 grados, solamente saber que el grado 4 es donde existe ya edema de papila, ¿ok? Luego tenemos la cardiopatía hipertensiva, que me va a hacer una cardiopatía isquémica, una hipertrofia ventricular o crecimiento del ventrículo izquierdo. Me va a hacer también disfunción diastólica con una insuficiencia cardíaca con FEBI preservado, yéndose en los años siguientes a FEBI reducido. Y como arritmia más común, la fibrilación auricular. ¿Ok? ¿Qué más? Nefropatía hipertensiva. Recuerden que la hipertensión es la segunda causa de enfermedad renal crónica luego de diabetes. Y a nivel de enfermedad cerebrovascular, recuerden que la hipertensión es el factor de riesgo más importante para desarrollar enfermedad cerebrovascular, que puede ser infarto o isquémico o hemorragia. ¿Ok? Lo más común es que la hipertensión desarrolle ACV isquémico, ¿ya? Y a nivel hemorrágico, la hemorragia intracraneal más común se da en la cápsula interna. Entonces el paciente llega con hemiplegia. ¿Qué más? Aparte de identificar factores de riesgo, descartar causas secundarias y identificar complicaciones crónicas o daño orgánico, hay que estratificar al paciente según el riesgo cardiovascular. Tenemos la guía europea, te dice 4 riesgos: bajo, moderado, alto y muy alto. Eso también lo hemos visto en síndrome metabólico y aterosclerosis. Vamos a tener un score, ya. El recomendado, recuerden que es el score 2 desde el 2021, ¿sí? Como esta guía es del 2018, te recomiendan el score 1, pero recuerden que el score 2 es el más actual y igual vamos a tener que utilizar esos porcentajes, ¿sí? Entonces acá tenemos el score 2, recuerden que ya les enseñé a cómo identificar los porcentajes, recuerden que los números que están en el centro son el porcentaje, o sea, 58%, 51%, etcétera, ¿ok? Eso ya lo tienen que saber ya, chicos. Si no, a repasar la primera clase. Entonces, en el riesgo, sí, recordar, según el score, acá tenemos los criterios score, sí, ahí tenemos menos de 1%, riesgo bajo, del 1 al 5, riesgo moderado, del 5 al 10, alto, y más del 10, muy alto. ¿Ok? Lo otro, que ya no depende del riesgo cardiovascular, del score, es la hipertensión. Una hipertensión de grado 2, ya netamente riesgo moderado. ¿Ok?
Luego también riesgo alto. ¿Qué es riesgo alto? Que tengamos una cardiopatía estructural, una hipertrofia ventricular izquierda de tipo o asociada a la hipertensión arterial. O que ya el paciente tenga daño orgánico como una enfermedad renal crónica en estadios aún no avanzados. ¿Ok? O pacientes diabéticos. Ya ser diabético es riesgo alto, tenga o no daño orgánico. ¿Ok? ¿Qué más? Un colesterol mayor de 310 miligramos por decilitro. O una hipertensión grado 3 también es riesgo alto. ¿Sí? O una crisis hipertensiva, en otras palabras. Riesgo muy alto, que ya el paciente tenga alguna enfermedad cardiovascular clínicamente demostrada. Infarto, un Zika, ¿ok? Algún ACV, ¿ya? Enfermedad arterial periférica, una atherosclerosis periférica con claudicación intermitente, ¿ok? La diabetes con daño orgánico o una enfermedad renal crónica ya grado 4, grado 5, o sea, terminales, o avanzado, mejor dicho. Entonces tú, cuando leas tu caso clínico, identifica estos factores y estratifica a tu paciente. Cuando lleves cardiología, cuando lleves enfermedad renal crónica, cuando lleves diabetes, ¿ok? Pacientes así hay que estratificarlos, ¿ok? Luego, si es que necesitas el score, lo usas, añade más a tu fundamento del riesgo. Entonces, en la guía europea te dice esto, ¿ok? Entonces ahí tienes pacientes en fase uno asintomáticos, sin complicaciones, que solamente, o perdón, en otras palabras, pacientes asintomáticos, que no tienen daño orgánico, ¿sí? Y que solamente tienen factores de riesgo. Entonces, factores de riesgo son diabetes, tabaquismo, alcoholismo, obesidad, síndrome metabólico. Entonces, si tiene más, va aumentando, ¿no? Según también el grado de presión arterial. Acá están los grados, normal alta. La normal alta, miren, solamente se va a tratar la normal alta. O sea, ¿a qué paciente con normal alta le voy a dar fármacos? Al que tenga riesgo alto y muy alto. ¿Ok? Solo a ellos. A los que tienen riesgo bajo, solamente cambio de estilo de vida. ¿Ok? En el grado uno, si solamente tiene riesgo bajo a moderado, cambio de estilo de vida. ¿Sí? El grado uno, riesgo alto y muy alto, de frente, tratamiento farmacológico. Recuerden que a todos les damos riesgo, cambio de estilo de vida. ¿Ok? Grado 2 y grado 3, de frente, tratamiento farmacológico. No importar si tiene o no factores de riesgo. Ya tan solo ser grado 2 y grado 3 es de una iniciarle farmacológico. ¿Ya, chicos? Acá está la guía, la Sociedad Internacional de Hipertensión. También te definimos sin factores de riesgo, ¿sí? Uno, 2, mayor de 3 y con daño orgánico o enfermedad renal crónica grado 3 o diabetes mellitus o alguna enfermedad cardiovascular. ¿Ok? Igual, ¿no? Paciente normal alto que tiene alto riesgo cardiovascular, vamos a iniciarle manejo farmacológico de una. ¿Ok? Recuerden, ya hemos certificado, ya vamos también a sacar o cuáles son los exámenes auxiliares de protocolo. Los exámenes auxiliares de protocolo, uno, ayudan a identificar el progreso de daño orgánico o identificar ya el establecimiento de un daño orgánico. Y lo otro, descartar causas secundarias. ¿Ok? Para eso me sirven los exámenes auxiliares. Ya me ayudan a descartar e identificar. Esos dos, descartar causas orgánicas, identificar complicaciones o daño orgánico. ¿Ok? Para el manejo, según la guía europea, la presión normal alta, a todos vamos a hacerle cambio de estilo de vida, ya vamos a ver cómo son, ¿sí? Y solamente vamos a considerar manejo farmacológico para pacientes que tienen riesgo cardiovascular muy alto, en normal alta. En grado uno, cambio de estilo de vida y el paciente de inicio farmacológico de manera inmediata en riesgo alto, muy alto, ¿ok? Alto, muy alto, ¿ya? En cambio, pacientes que tienen riesgo bajo, moderado, inicias con cambios de estilo de vida
Y en los controles, tras 6 a 3 meses, mínimo 3 a 6 meses, si es que no ves que logras la presión objetivo, si no se controla la presión, en otras palabras, inicia recién manejo farmacológico. Recordar, ¿ya? Hipertensión de grado 1, cambios de estilo de vida, en riesgo bajo y moderado. Si a pesar de eso no manejas su presión a los 3 o 6 meses, a partir de ahí inicias también fármacos. En cambio, una hipertensión grado 1 de riesgo alto, muy alto, de frente se inicias fármacos. ¿Ok? Grado 2 y grado 3 de frente inicias fármacos. ¿Ya? Acá tenemos de la Sociedad Internacional de Hipertensión. Igual, ¿no? Tenemos grado 1, grado 2. Grado 1 te dice, ¿ok? Que hay que utilizar en los dos cambios de estilo de vida, lifestyle advice. Recuerden, lifestyle advice. O cambio de estilo de vida. ¿Ya? Eso es lo primero. Grado 1, grado 2. Grado 2, inmediatamente manejo farmacológico a todos los pacientes con grado 2. ¿Ok? Y grado 1, cambio de estilo de vida y solamente iniciemos manejo farmacológico inmediato en pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular o enfermedad renal crónica, diabetes o daño orgánico. ¿Ok? Con respecto a los cambios de estilo de vida, tenemos la actividad física. Vamos a ver qué tipo de actividad física disminuye la presión alta en los pacientes hipertensos. ¿Ok? Tenemos la aeróbica, la resistente dinámica y la resistente isométrica. ¿Sí? Todas se recomiendan. No muchos, algunas son más difíciles de hacer, otras no. La más básica es la aeróbica, que es salir a caminar, a trotar 90 a 150 minutos a la semana, 30 minutos al día como mínimo o 150 minutos a la semana como mínimo. ¿Ok? Es aeróbica, se asocia a una disminución de la hipertensión o de la presión alta en menos de 5 a 10 milímetros de mercurio, en comparación a las otras. Por eso es la más recomendada dentro de ellas, la actividad física aeróbica. ¿Ok? Solamente corriendo y respirando. La dieta. En pacientes hipertensos van a escuchar mucho la dieta DASH. La dieta DASH es rica en frutas, verduras, granos, es muy baja en productos, ¿sí? Con grasa. Se supone que el paciente tiene que ser recomendado por el nutricionista una dieta baja en grasas y rica ya en omega 3. ¿Ok? La dieta se asocia a una disminución del menos del 11 de milímetros de mercurio en hipertensos. La pérdida de peso, ¿sí? Es idealmente, ya chicos, que el IMC del paciente hipertenso tiene que ser menos de 24, ¿ya? Por cada kilo que reduce, disminuye menos de 5. Por eso se dice que la disminución de peso se asocia mucho con la baja de presión arterial, ¿ya chicos? Por eso en pacientes que tienen obesidad, ya hemos visto el tema obesidad en síndrome metabólico, al hacerle una cirugía bariátrica, un beneficio es que la presión arterial va a bajar mucho, ¿ok? ¿Qué más? La reducción de la dieta, ¿sí? Algunas guías te dicen que es óptimo reducir menos de 1500 miligramos, otra 2500, otra 2000. Se asocia a una disminución del 5 a 6 milímetros de mercurio, ¿ya? ¿Qué más? Una dieta, ¿sí? Rica en potasio. También se asocia a la disminución de la presión. Y la disminución del consumo de alcohol, que disminuye el menos del 4. ¿Sí? Entonces el paciente, un ejemplo, era obeso, comía mucha sal, no hacía ejercicio y consumía alcohol, estos cambios de estilo de vida le van, si es que los cumple, recuerden,
pueden mejorar y con solo eso controlar su presión arterial, chicos. Con solo eso controlar su presión arterial. ¿Ok? Acá también la guía americana te dice, ¿no? Ya, ¿cómo es el impacto? Perder peso por cada kilo menos de 5. Una dieta DASH menos 11. Una dieta en sodio baja menos 5. Una dieta rica en potasio menos 4 o menos 5. Un ejercicio aeróbico menos 5, menos 8 en comparación con otros ejercicios, ¿no? Y también el cese del consumo de alcohol, si menos de 2 bebidas diarias en los hombres, se asocia a menos 4 en hipertensos. ¿Ok? Pues como pueden ver, es el manejo no farmacológico, cambio de estilo de vida. En el manejo farmacológico de primera línea en pacientes que no tienen otras comorbilidades, solamente hipertensión, se recomienda iniciar con combinación doble. Elegir un YECA, ¿sí? Enalapril, o un ARA-2, losartán. Un enalapril o un losartán. En otras palabras, elegir un enalapril o losartán. Más un bloqueador de canales de calcio. O un diurético, más que todo diurético tiacídico. Entonces, un ejemplo tenemos el enalapril como ejemplo de YECA, losartán como ejemplo de ARA, amlodipino como ejemplo de bloqueador de canal de calcio dihidropirínico y diurético tiacídico, la hidroclorotiacida. Acá están sus formas en tableta, acá está la dosis e indicaciones que se le da a los pacientes hipertensos. Recuerden que empezamos en un paciente que no está complicado, no tiene comorbilidades. Un manejo dual, ¿sí? Siempre cada 3 a 6 meses, se le va a hacer controles. Obviamente recuerden, chicos, ya, cada mes se le hace controles al paciente, pero se le hace durante 6 meses. Los primeros 6 meses, o sea, 6 controles va a tener. ¿Ya, chicos? 6 controles. Y esos 6 controles, el paciente cumple los objetivos terapéuticos. El objetivo terapéutico es menos de 140, 190 en la europea. ¿Ya? 140, 190. Si el paciente logra esos rangos de presión, ¿ya? Y va cumpliendo los 6 de los 6 meses, se considera paciente controlado. Mínimo debe de controlar 4 de los 6 meses para considerarlo paciente controlado. Si es que no controla, ¿sí? Es un paciente que va a necesitar manejo triple. Si a pesar de esos controles no logra el objetivo terapéutico, se le agrega, ¿sí? Un tercer fármaco. Sí o sí va a haber una tiazida. Sí o sí va a haber un bloqueador de canal de calcio. Y vas a elegir entre un YECA o un ARA. Entonces, un ejemplo, el paciente va a tener losartán más hidroclorotiazida más amlodipino. ¿Ok? Entonces ahí pasamos a la combinación triple, ¿no? Un BCC, amlodipino, una hidroclorotiazida, más un enalapril o un losartán. Cualquiera de los dos, pero uno de ellos. ¿Ya, chicos? ¿Qué pasa si el paciente igual no sigue controlando en los siguientes 6 meses? Ya vamos a agregarle un fármaco de segunda línea. Y ahí recién vamos a derivar, si es que somos médicos generales en el serum, vamos a derivarlo, referirlo, ¿sí? A al cardiólogo o al médico internista, ¿ok? Ya que el paciente ingresa a una hipertensión resistente. La hipertensión resistente es cuando ya se usa 3 fármacos de primera línea y se le va a agregar un cuarto fármaco de segunda línea, que puede ser espironolactona, que puede ser un beta bloqueante, cardioselectivo o un alfa bloqueante, ¿ok? Y recuerden que en una hipertensión refractaria o resistente hay que evaluar si es que no tiene hipertensión secundaria. ¿Ya, chicos? Luego tenemos pacientes con comorbilidades, ¿sí? Pacientes que tienen infartos como antecedente, que tienen accidente cerebrovascular como antecedente, que tienen cardiopatía isquémica, ya, e hipertensión. Se le inicia igual combinación doble, que puede ser un YECA, un ARA, dos, cualquiera de esos dos, más un BCC o un beta bloqueante. ¿Ya, chicos? Entonces ahí cambia, miren.
un enalapril más un beta bloqueante, como un ejemplo bisoprolol. Enalapril con bisoprolol, bacán con tu enfermedad cardiovascular. O enalapril con amlodipino, o losartán con amlodipino, o losartán con bisoprolol. Pero esa es tu primera línea. Tus alternativos, un amlodipino más hidroclorotiazida, ¿ok? O un bloqueador de canal, perdón, un beta bloqueante solito, ¿sí? Puede ser bisoprolol solito o bisoprolol más hidroclorotiazida, ¿ya? Entonces, solamente vamos a considerar el bisoprolol solito o como monoterapia en pacientes grado 1, ¿ok? Paso 2, combinación triple. Paso 3, hipertensión resistente, ya hay que referirlo, ¿ya? En la enfermedad renal crónica como comorbilidad, o sea, tienes hipertensión y enfermedad renal crónica. ¿Qué recomiendan? Primer manejo, ¿sí? Un YECA o un ARA más un BCC, o sea, un bloqueador de canal de calcio. Ok, chicos. eh, un YECA, un ARA más un diurético tiacídico o un diurético de asa como furosemida, ¿sí? Entonces, recordar, beta bloqueante se usa en enfermedades cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, síndrome coronario, crónico o agudo, o cardiopatía isquémica en general, ¿sí? Infarto reciente, ¿ya? Y diurético de asa se recomienda en enfermedad renal crónica. Entonces, eso vayan anotando para ver cómo varía, ¿no? En un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿ok? Se recomienda un YECA, un ARA, un enalapril o losartán más un diurético que puede ser furosemida, puede ser espironolactona, ¿sí? Y un beta bloqueante, selectivo, obviamente. ¿Ok, chicos? En estos diuréticos, como decía, el espironolactona se usa más en el segundo paso, ¿ok? En el segundo paso. En el diurético puede ser diurético de ácido o la hidroclorotiazida, que es diurético tiacídico, ¿ok? Paciente con fibrilación auricular, ¿ya? Y hipertensión, utilizar un YECA o un ARA más un beta bloqueante, ¿sí? O, miren, o un bloqueador de canal de calcio no dihidropiridínico. Entonces, en el bloqueador de canal de calcio no dihidropiridínico te recomiendan que no uses amlodipino, sino uses ya un no dihidropiridínico que se asocia al manejo de arritmias. O sea, como qué arritmias, verapamilo, perdón, como qué fármacos verapamilo, ¿no? Un ejemplo, o dieltasem. ¿Ok? Y para terminar, ¿cuáles son los objetivos terapéuticos y cómo varían las guías? La guía europea del 2018 te dicen que en pacientes mayores de 65 años tiene que ser menor de 140-70. En la AJA, en toditas las que vamos a ver, o sea, en general, la americana 2017 te dice que 130-80 es su valor, tu objetivo terapéutico. ¿Ok? En pacientes sin comorbilidades y solamente con hipertensión, la europea te dice menor de 140-90. Luego, en pacientes que son diabéticos, menos de 130-70. ¿Ok? Igual en las enfermedades coronarias, igual en la enfermedad renal crónica, ya 130-70. 140-70 en lo demás. Y eso es todo, gracias. Espero que se hayan actualizado en la lectura de la hipertensión arterial y sepan el diagnóstico y cómo iniciar tratamiento, que es lo más importante. ¿A quién inicio tratamiento? ¿Y cómo es el esquema de tratamiento en general? De chicos, nos vemos en la próxima clase.